Proyecto Panaca presenta la cultura chimú, los señores de Chan Chan. La cultura chimú o chimor surgió en el periodo denominado Intermedio Tardío entre los años 900 a 1400 después de Cristo, aproximadamente tras el ocaso de la cultura wari. Los primeros escritos que hacen referencia a chimú fueron los realizados por Fray Martínez de Compañón en 1780. Posteriormente, durante el inicio del siglo XX, diversos exploradores extranjeros también realizaron escritos e ilustraciones. Sin embargo, las referencias eran muy pocas. Es a partir del año 1970 que se desarrolla un proyecto serio de investigación liderado por la Universidad de Harvard. Se desarrolló en el mismo territorio donde siglos antes se había manifestado la cultura mochica, en el Valle de Moche, en el Departamento de la Libertad, llegando a extenderse por la costa norte del Perú, limitando por el norte con Tumbes y por el sur con el norte de Lima. Según los investigadores de esta cultura, podemos dividir a los chimú en dos etapas. La primera, desde el 900 hasta el 1300 después de Cristo, donde encontramos a un reducido grupo asentado en el antiguo Valle Moche. Y la segunda, que dataría del año 1300 a 1470 después de Cristo, años donde alcanzaría su máxima expansión luego de derrotar a la cultura Sicán. Sobre su origen podemos mencionar como fundador al legendario Tacainamo, quien habría llegado del mar sobre una balsa de madera a las costas del Valle de Moche, adoptando el nombre de Gran Chimú. El idioma mediante el cual se comunicaban era el quiñam, lengua prehispánica emparentada con el muchic, que llegó a extinguirse al poco tiempo de realizada la invasión española. Fue una sociedad clasista y teocrática. Los gobernantes, llamados Chimucápac o Gran Chimú, eran tratados como dioses, transportados en andas y vivían en un palacio ubicado en Chan Chan, la capital. Se cree que existieron hasta 10 gobernantes. Sin embargo, solo se conocen los nombres de 4 de ellos: Tacainamo, Huacricur, Nausempinco y Minchancamán, siendo este último quien cayó bajo el expansionismo incaico. Basaron su economía en las actividades agrícolas, de pesca, de caza y de comercio, cultivando maíz, frijol, zapallo, maní, palta, algodón, etc., ampliando el área cultivable debido a lo seco del territorio mediante una extensa red de canales de irrigación hechos de piedra, siendo uno de los más impresionantes el canal llamado La Cumbre, que lleva el agua del río Chicama hacia el Valle de Moche. Actualmente continúa en uso, pero solo 17 de sus 84 kilómetros. Para la pesca utilizaron las embarcaciones conocidas como caballitos de totora, consiguiendo así la fuente principal de su alimentación, la misma que complementaban, entre otros, con los animales que cazaban como el lobo marino y el venado. Asimismo, el comercio lo habrían realizado mediante el intercambio de productos por achitas de bronce, usadas como monedas. Su centro administrativo y religioso se encontró ubicado en la ciudad de Chan Chan, su capital, la misma que es considerada la ciudad de adobe más grande de América precolombina. Está compuesta por 10 ciudadelas, las que podían ser destinadas para albergar talleres, templos piramidales, depósitos para almacenar los tributos y un entramado de calles y murallas. Se estima que sus habitantes ascendían a más de 30.000 personas. Sus muros se encuentran decorados en alto relieve, mostrando figuras como olas marinas, peces y pájaros. Los chimú eran politeístas, siendo el culto principal dedicado a la luna, ya que la consideraban más poderosa que el sol, pues alumbraba también por las noches e incluso era capaz de cubrirlo durante los eclipses. Su templo era denominado Sián, o Casa de la Luna, lugar donde se realizaban los rituales la primera noche de luna nueva. Al morir, los chimú creían que sus almas eran conducidas por lobos marinos hasta las islas lejanas, que consideraban serían su última morada. En el ámbito religioso, también debemos mencionar las ofrendas y sacrificios de animales y humanos realizados por sus sacerdotes. Así, en el año 2018, a unos pocos kilómetros de Chan Chan, en el sitio ceremonial conocido como Huanchaquito Las Llamas, se encontraron los restos de más de 140 niños y 200 crías de llama, lo que evidenciaría un sacrificio infantil masivo. También fueron encontrados los restos de 3 adultos.
Ese mismo año también fueron encontrados, dentro de la ciudadela de Chanchán, 19 esculturas de madera antropomorfas cubiertas con máscaras de arcilla blanca, las mismas que según su ubicación dan la impresión de encontrarse cuidando alguna estancia u objeto importante. Asimismo, se encontró un corredor de ingreso a un patio ceremonial decorado con relieves de barro. Dentro de sus aportes culturales encontramos a la arquitectura, textilería, cerámica, metalurgia y orfebrería. Respecto a la arquitectura, los chimú desarrollaron un complejo sitio urbanístico de tipo monumental, con muros de hasta 26 metros de alto, pirámides escalonadas como las de Huaca Pintada o Huaca del Dragón, largos y sinuosos pasillos y entradas pequeñas para controlar el flujo de personas dentro de los recintos. La ciudadela de Chanchán, que abarcó una superficie aproximada de 20 kilómetros, es considerada la obra maestra de la arquitectura chimú y declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1986. Asimismo, encontramos importantes construcciones en Farfán, en el Valle de Jequetepeque, Manchán, en el Valle de Casma, Túcume, en el Valle de Lambayeque, y Paramonga, en el Valle del Río Fortaleza, en Lima. La textilería fue practicada con instrumentos como el uso, confeccionando telas, brocados, bordados, etc. Utilizaron adornos como plumas, placas de oro y plata, y les dieron color con plantas como el molle y el nogal, y con animales como la cochinilla. Las prendas fueron confeccionadas con algodón vegetal y con lana del guanaco, la llama, la alpaca y la vicuña. Su cerámica se caracterizó por tener pequeñas esculturas en la unión del gollete con el arco. Su coloración fue generalmente negro metálico con algunas variantes, aunque también se utilizaron colores claros pero en pequeñas cantidades. Su temática plasmó representaciones realistas de animales, frutas y prácticas cotidianas. Respecto a la metalurgia, los chimú aprendieron la técnica de los lambayeque, creyéndose durante mucho tiempo que las hermosas piezas que se encontraron, como el tumi de oro o cuchillo de Ijimo, eran chimú, cuando en realidad pertenecieron a la cultura lambayeque. Asimismo, desarrollaron importantes técnicas de orfebrería, como la fundición, el vaciado a la cera perdida, el martillado, el plateado, la soldadura, etc. De sus talleres salieron elaboradas piezas que serían utilizadas para usos ceremoniales y domésticos, como máscaras, vasos, pectorales y objetos en miniatura. La cultura chimú comienza su decadencia bajo el gobierno de Minchancaman, a mediados del año 1470, cuando el Lauqui Túpac Yupanqui comienza la expansión del Tahuantinsuyo bajo las órdenes del Inca Pachacútec. El Gran Chimú, viendo que su resistencia era inútil, se rinde sometiéndose y entregando la ciudad. Su hijo, Chumuncaur, asumiría el nuevo gobierno al casarse con una hija de Pachacútec, forjando así una nueva dinastía Inca Chimú, la misma que duraría hasta la sublevación de su descendiente, Huamanchumo, lo que terminaría con el incendio y destrucción de los canales de Chanchán y el destierro de la familia real. Tras estos hechos, la población de esta urbe disminuiría considerablemente, al punto que en 1534 los españoles encontraron solo una sombra de lo que fue esta gran civilización de la costa norte del Perú. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte nuestra historia.